¿Qué sucede cuando los límites de la realidad y la fantasía se desdibujan? Cuando los crímenes no solo dejan cicatrices en la piel, sino también en el alma de una comunidad. El caso de Dawson McKeehee, el asesino de la máscara, es un enigma que ha dejado un rastro de preguntas sin resolver, como un rompecabezas cuya pieza final parece escapar siempre. Tras cada crimen, la máscara grotesca y deformada parece burlarse de la policía, de las víctimas, de todos aquellos que intentan encontrar una explicación lógica. Pero lo que más desconcierta no es solo el rostro oculto de McKeehee, sino las huellas de su paso. Símbolos extraños, patrones inquebrantables y la sensación de que algo mucho más oscuro y antiguo se esconde en las sombras. El misterio de McKeehee podría ser solo la puerta de entrada a algo más grande, algo que ha acechado a la humanidad a lo largo de la historia esperando a ser descubierto. ¿Estás preparado para caminar por este sendero sombrío? Porque lo que descubrirás puede no ser solo un caso criminal, puede ser un susurro ancestral del abismo. El caso de Dawson McKeehee, conocido como el asesino de la máscara, ha quedado grabado como uno de los relatos más escalofriantes y enigmáticos que han perturbado a una comunidad entera. Aunque el nombre real de McKeehee se perdió en las sombras del tiempo, debido a la naturaleza de los eventos y las versiones contradictorias, su apodo surgió de la espantosa imagen que describían los testigos. Un hombre que se cubría el rostro con una máscara grotesca mientras ejecutaba sus crímenes. Su historia, una mezcla de hechos confirmados y leyendas urbanas, ha fascinado y aterrorizado por igual, dejando preguntas sin respuesta que siguen resonando. Dawson McKeehee vivió en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, un lugar donde las calles vacías y la oscuridad de las noches alimentaban la imaginación de los lugareños. Aunque se sabía poco sobre su vida temprana, los registros históricos sugieren que McKeehee era una figura solitaria, un hombre que vivía en los márgenes de la sociedad, alejado de la mayoría de los habitantes. Su comportamiento errático y su tendencia a evitar el contacto humano lo hicieron objeto de rumores y especulaciones, pero nadie anticipó lo que estaba por venir. El punto de inflexión llegó una noche oscura, cuando el primer crimen sacudió al pueblo. Una familia fue encontrada sin vida en su propia casa, y las escenas que dejaron atrás no solo hablaban de violencia, sino de un patrón metódico y profundamente perturbador. Las paredes estaban cubiertas con marcas extrañas que parecían símbolos, aunque nadie pudo identificarlos con precisión. Lo más desconcertante fue el único testimonio de un vecino, quien juró haber visto a alguien huyendo de la escena con una máscara tallada a mano de aspecto siniestro, que parecía distorsionar el rostro humano en una mueca macabra. A partir de entonces, los crímenes continuaron, cada uno más aterrador que el anterior. Aunque los detalles variaban, el modus operandi seguía un patrón inquietante. Las víctimas eran seleccionadas al azar, sin conexión aparente entre ellas, y las escenas de los crímenes siempre incluían las mismas marcas y símbolos. Esto desató una ola de pánico en la comunidad, donde los residentes comenzaron a sospechar de cualquiera que pareciera diferente. La paranoia creció, y la leyenda del asesino de la máscara comenzó a extenderse más allá del pueblo, atrayendo la atención de los medios y las autoridades. Lo que hacía que este caso fuera aún más escalofriante eran las pocas pistas que dejaba McKeehee. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, nadie parecía acercarse a identificarlo. Su habilidad para desaparecer sin dejar rastro, junto con su elección de actuar en noches sin luna, añadió un aire casi sobrenatural a su figura. Los relatos de los sobrevivientes que afirmaban haber visto la máscara antes de escapar por poco se volvieron un elemento recurrente en las investigaciones, pero la imagen que describían no ayudaba. Todos coincidían en que parecía diseñada para causar terror, como si fuera un reflejo del caos que McKeehee llevaba dentro. La conexión entre Dawson McKeehee y los crímenes solo se estableció años después, cuando un cazador se aventuró en una parte remota del bosque y descubrió una cabaña que parecía abandonada. En su interior, la policía encontró lo que solo puede describirse como un santuario de mente. Máscaras talladas, cada una más perturbadora que la anterior,
y un diario que contenía descripciones detalladas de cada crimen. El estilo de escritura era errático y fragmentado, pero revelaba una mente que estaba atrapada en una espiral de violencia y obsesión. Lo más impactante fue el último pasaje del diario, que insinuaba que McGeehee no se veía a sí mismo como el perpetrador, sino como una especie de instrumento de algo mayor. Sin embargo, McGeehee nunca fue capturado. La cabaña estaba vacía, y las autoridades no pudieron rastrear su paradero. Esto dejó un vacío en el caso, una falta de cierre que alimentó las teorías conspirativas y los rumores. Algunos creen que McGeehee sucumbió a los elementos del bosque o se quitó la vida, mientras que otros sostienen que simplemente se desvaneció, listo para reaparecer en cualquier momento. A lo largo de los años, el asesino de la máscara ha pasado de ser un caso policial sin resolver a una historia que bordea la leyenda urbana. Su figura se ha convertido en el símbolo de los miedos más primitivos de la humanidad: el temor a lo desconocido, a lo inexplicable y a lo que acecha en las sombras. Aunque muchos intentan descartar la historia como una exageración o un mito, las evidencias encontradas en la cabaña y los testimonios de los sobrevivientes mantienen viva la inquietud. Cada vez que una máscara grotesca aparece en una tienda o alguien escucha un crujido en la noche, el nombre de Dawson McGeehee regresa a la memoria colectiva, como un recordatorio de que no todo lo aterrador pertenece a la ficción. El caso sigue sin resolverse, dejando a quienes lo investigan y a los que lo recuerdan con una pregunta inquietante. ¿Dónde está Dawson McGeehee ahora? ¿Y la verdadera máscara que lleva puesta es una que jamás podremos ver? El caso de Dawson McGeehee, el asesino de la máscara, no solo sobresale por su naturaleza macabra y el enigma sin resolver que lo rodea, sino también por los misterios similares que parecen emerger en diferentes épocas y lugares. Es como si los ecos de su historia resonaran a lo largo del tiempo, dejando tras de sí una inquietante sensación de que McGeehee no era único, sino parte de un patrón más amplio y oscuro. Historias que comparten elementos escalofriantes, máscaras, símbolos y actos inexplicables que han sido registradas en la historia, convirtiendo su caso en un hilo dentro de una telaraña de enigmas que parecen estar interconectados. Uno de los misterios más similares y desconcertantes es el caso del Carver de la Medianoche, un apodo otorgado a un individuo que actuó en un pequeño pueblo europeo durante el siglo XIX. Este personaje, al igual que McGeehee, utilizaba una máscara grotesca tallada a mano y parecía disfrutar de la atmósfera de terror que creaba. Los registros históricos describen a este individuo como alguien meticuloso, que dejaba mensajes crípticos tallados en madera cerca de sus escenas del crimen. Estos mensajes, escritos en un idioma desconocido, contenían símbolos similares a los encontrados en la cabaña de McGeehee, lo que ha llevado a algunos a especular sobre una conexión más profunda, quizás un culto o una tradición secreta transmitida a lo largo de generaciones. El Carver desapareció de forma tan abrupta como llegó, dejando una serie de preguntas sin respuesta. Las máscaras talladas que utilizaba nunca fueron recuperadas, pero las descripciones de los testigos coinciden con el estilo grotesco y perturbador que también caracterizaba las máscaras de McGeehee. Esto plantea un misterio fascinante. ¿Podría haber una conexión entre estos dos casos separados por continentes y siglos? ¿O es simplemente una coincidencia inquietante que habla de los oscuros rincones de la psicología humana? Otro misterio con paralelismos inquietantes es el caso del artista de las tinieblas, un individuo que operó en la década de 1970 en un barrio periférico de Nueva York. Este hombre, cuya identidad nunca fue descubierta, dejó detrás de sí una serie de murales pintados en las paredes de los edificios abandonados cerca de sus crímenes. Los murales eran oscuros y perturbadores, mostrando figuras humanas con máscaras similares a las descritas en los casos de McGeehee y el Carver. Lo más desconcertante fue que los murales parecían pintados antes de los crímenes, como si el artista de las tinieblas los usara para marcar sus próximas acciones. Los expertos en criminología que han estudiado este caso encontraron similitudes significativas en los patrones de los símbolos representados en los murales y los encontrados en la cabaña de McGeehee. Aunque el estilo era diferente, en lugar de tallados los símbolos estaban pintados. La esencia geométrica y repetitiva era notablemente similar. Esto llevó a teorías aún más oscuras.
Podría haber una sociedad secreta o un grupo de individuos conectados a través del tiempo, compartiendo un propósito o una creencia común, que los impulsa a dejar su marca en estos crímenes inexplicables. Un tercer caso, que guarda relación con el misterio de Dawson McGehee, es el del sombrerero de la medianoche, un personaje que aterrorizó a una región rural de Australia a principios del siglo XX. Este asesino se ganó su apodo por la máscara con forma de sombrero alto que utilizaba, lo cual daba la impresión de un rostro alargado y sin expresión. Este individuo actuaba en noches de luna nueva, un detalle que también comparte con McGehee, y dejaba pequeñas esculturas talladas en madera cerca de sus víctimas. Las esculturas contenían inscripciones en una lengua desconocida, lo que añadió un componente casi ritualista a sus crímenes. Lo más fascinante del sombrerero de la medianoche es que, al igual que McGehee, parecía desaparecer en los bosques, como si se desvaneciera en el aire. Las búsquedas exhaustivas realizadas por las autoridades nunca dieron frutos, y las escrituras fueron consideradas objetos malditos por los lugareños, quienes evitaban tocarlas por temor a desatar algo sobrenatural. Este caso refuerza la idea de que no se trataba simplemente de un individuo trastornado, sino de alguien que posiblemente actuaba siguiendo un propósito mayor, quizá un ritual o una tradición arcaica transmitida en secreto. A medida que se analizan estos casos y sus inquietantes similitudes, surgen preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Existe una conexión tangible entre ellos o estamos simplemente observando patrones humanos que coinciden por azar? Los símbolos, las marcas y las desapariciones misteriosas sugieren algo más grande, algo que podría estar operando en los márgenes de la sociedad y el tiempo. Algunos teóricos creen que estos crímenes podrían ser manifestaciones de una misma entidad o idea, una sombra que se mueve a través de las eras utilizando diferentes nombres y formas. Por otro lado, algunos psicólogos argumentan que estos patrones reflejan aspectos profundos de la psique humana, donde la máscara simboliza la dualidad entre lo que mostramos y lo que escondemos, y los símbolos representan un intento de comunicar algo que no puede expresarse con palabras. Sea cual sea la verdad, lo que queda claro es que estos misterios siguen siendo una fuente de fascinación y temor, recordándonos que aún hay rincones oscuros en el mundo que desafían nuestra comprensión. En última instancia, el caso de Dawson McGehee y los misterios similares que lo rodean no solo representan crímenes atroces, sino también la inquietante idea de que hay fuerzas, ya sean psicológicas, culturales o incluso sobrenaturales, que operan en las sombras. Estos relatos nos enfrentan a lo desconocido, recordándonos que aunque hemos avanzado como sociedad, todavía hay enigmas que escapan a nuestro control y comprensión. Y quizás en esos misterios resida la clave para entender no solo a los individuos que los perpetran, sino también los aspectos más oscuros y complejos de la naturaleza humana. Mientras el caso de Dawson McGehee permanece sin resolver, las preguntas que dejó atrás se acumulan como las piezas de un rompecabezas imposible de completar. Las investigaciones se estancaron, y las pruebas, aunque inquietantes, nunca fueron suficientes para atraparlo. Los símbolos encontrados en las escenas del crimen, las máscaras que desaparecían y la cabaña con el diario fragmentado, se han convertido en piezas claves de un misterio que al parecer no pertenece solo a este tiempo o lugar. Con cada año que pasa, el nombre de McGehee se ha disuelto en la bruma de la leyenda, pero en cada rincón oscuro, en cada historia susurrada al oído, su presencia persiste. Es como si el asesino de la máscara hubiera dejado un rastro detrás de sí, no solo en la historia, sino en la mente colectiva de aquellos que lo conocen. Los supervivientes, los testigos, incluso los investigadores, siguen siendo perseguidos por la imagen de esa máscara distorsionada. Y algo mucho más perturbador se ha filtrado entre las grietas de la narrativa. La sensación de que McGehee no actuaba solo, sino que formaba parte de algo mucho más grande. Tal vez una sociedad secreta que ha existido a lo largo de los siglos, una hermandad que cultiva el terror como un arte, que utiliza símbolos y rituales para conectar el mundo tangible con el intangible, lo conocido con lo inexplicable. Quizás McGehee no era solo un hombre, sino el mensajero de algo mucho más antiguo, algo que reside en los rincones más oscuros de la humanidad. ¿Y qué si lo que él hizo, lo que dejó atrás, fuera solo una advertencia? Tal vez la máscara que usaba no era solo para ocultar su identidad, sino para proteger a quienes lo veían de algo aún más temible, el rostro de lo que está detrás de él.
Lo que McGeehee representaba podría ser solo un destello de un mal ancestral que sigue acechando a la humanidad, esperando el momento adecuado para salir de las sombras una vez más. Los relatos de crímenes similares, de personas que usan máscaras y dejan símbolos extraños, han aparecido en diferentes partes del mundo en épocas y culturas distintas. Tal vez McGeehee no fue el primero, ni será el último. Lo que conecta a todos estos casos es una presencia oscura que parece moverse entre las sombras, guiando a aquellos que están dispuestos a escuchar sus susurros. Un mal que se esconde en lo inexplicable, que se desplaza a través del tiempo adoptando nuevas formas pero siempre dejando un rastro de terror a su paso. Y tal vez, lo más inquietante es que nunca sabremos si McGeehee fue un hombre que buscaba poder, o si en realidad era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, una pieza que al ser retirada reveló solo más oscuridad. El caso de Dawson McGeehee, el asesino de la máscara, puede no ser más que el inicio de una historia mucho más profunda, algo que ha estado oculto a plena vista durante siglos, esperando ser descubierto. Las preguntas siguen flotando en el aire como un espacio vaho, desafiando todo intento de resolución. ¿Era McGeehee simplemente un hombre trastornado o un agente de algo más allá de nuestra comprensión? Quizás nunca lleguemos a saberlo. Y tal vez, solo tal vez ese sea el mayor misterio de todos. La certeza de que el terror nunca se resuelve por completo y siempre hay algo más esperando en las sombras.